Hola, ¿qué tal? Soy Amparo, tu profe de yoga, y vamos a hablar hoy de los tipos de yoga que hay. En este tutorial te voy a explicar los tipos de yoga más habituales que puedes encontrar en cualquiera de las clases cuando vas a un estudio en tu ciudad o en tu pueblo, donde tú quieras ir a hacer yoga. Normalmente el yoga viene de unas metodologías más clásicas, como puede ser el Bhakti Yoga o el Karma Yoga, pero hoy en día esos ni siquiera se ven en los estudios porque es un poco desde donde vienen, entre otros tipos de yoga. Así que te voy a explicar los nombres más comunes, porque muchas veces vamos a una clase de yoga y de repente pues, te puedes encontrar una clase en la cual están cantando mantras o otra clase en la que están en silencio absoluto o a 40 grados. Por lo tanto, te voy a explicar los más habituales y así puedes tener un poco más de criterio a la hora de probar y de elegir y sobre todo de saber cuáles son los estilos de yoga con los que tú te sientes más identificada. A lo largo de tu camino en la práctica de yoga vas a encontrar diferentes profesores, diferentes maestros, pero por otro lado te fijarás en que los nombres no cambian. Normalmente las clases de yoga pueden decir los nombres en sánscrito o los pueden decir en el nombre traducido al español en este caso. V invertida o Adho Mukha Svanasana o en su defecto la forma más común que sería el perro boca abajo. En todas las clases te vas a encontrar eso, sea del tipo que sea la práctica que hagas, salvo por ejemplo en el Yin Yoga, que si recuerdas en un tutorial anterior en el que hablamos del Yin y nos centramos específicamente en el Yin Yoga, te podrás fijar que como lo que no queremos es relacionarlo con el alineamiento estructural ni con la estructura ósea perfecta, por eso mismo pusieron a diferentes grupos de posturas otros nombres que los separan de los nombres clásicos en sánscrito, para que cuando tú estés en una clase de Yin Yoga y puedas realmente entrar y profundizar en las posturas, si no te dicen el nombre en sánscrito, no te salta como esa alarma de hacerla alineada y perfecta. ¿Vale? Entonces, una vez explicado esto, también me gustaría decirte que independientemente del estilo que utilices, es muy habitual escuchar avanzado o principiante. Me gustaría animarte con estas palabras a que las elimines temporalmente o definitivamente de tu vocabulario mental con respecto al yoga, porque a lo largo de toda tu vida vas a pasar en varias ocasiones por momentos avanzada y por momentos principiante. Sin ir más lejos, yo por ejemplo, cuando estoy menstruando, cuando estoy con la regla, pues quizás estoy en una práctica más principiante. ¿Por qué? Porque quiero una práctica más lenta, más suave, más pausada y con muchos más ayudas de soportes, de bloques, para que la práctica sea más segura. Sin embargo, hay otros momentos en los que te sientes mucho más fuerte, o incluso nosotras las mujeres, que en diferentes momentos del mes, por nuestros estrógenos y por nuestras hormonas, podemos notar esas diferencias en las que tenemos más fuerza, más energía o en las que estamos más cerradas. Habrá momentos en los que te sientas mucho más avanzada en tu práctica. Por lo tanto, habrá veces en las que verás en las clases nivel principiante, medio, avanzado, intermedio. Valóralo, mira a ver cómo te sientes, porque muchas clases de avanzado son avanzados simplemente porque requieren fuerza, pero a lo mejor no tanta elasticidad, o porque a lo mejor requieren posturas que realmente son muy retadoras, más intensas, en las que hay que tener un previo ya hecho y a lo mejor te sientes preparada para hacerlo o no, porque no lo conoces. Así que sí que te invito a que aceptes que a lo largo de todo tu proceso de yoga puedes ir sintiendo diferentes cambios y todos van a estar bien, y todas las clases o prácticas que hagas probablemente te van a nutrir, te van a hacer crecer y te van a hacer encontrarte a ti misma en diferentes posturas, en diferentes estilos. Vamos a empezar con los tipos de yoga más comunes. Hatha Yoga. El Hatha Yoga es de donde vienen en realidad el resto de prácticas. Diríamos que es de donde nacen el resto, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque el Hatha Yoga tiene una serie de posturas que son, en nombre sánscrito, son las mismas que vas a encontrarte en el resto de disciplinas de yoga, pero el Hatha Yoga tiene tres particularidades. Una de ellas es que no hay muchos movimientos de postura a postura. Otra, que es más estático. Y por otro lado, es también un tipo de yoga en el que te puede permitir
el uso de bloques, o sea, necesitas tener momentos en los que cojas bloques, los coloques, los sitúes, cojas un cinturón, también los sitúes. Por eso mismo es un tipo de yoga en el que estamos un poquito más de tiempo, permanecemos un poquito más de tiempo en cada una de las posturas, tanto posturas de pie, de flexión, extensión e invertidas. Permanecemos un poquito más para ir parte a parte, los tobillos, las rodillas, las caderas, los hombros, las muñecas, repasándola mientras estamos en la postura. Tiene un cierto nivel de exigencia en cuanto a que tienes que permanecer en una postura, pero lo aleja del Yin Yoga porque no nos pasaríamos de segundos o de acaso un minuto, minuto y pico en cada una de las posturas. ¿Vale? Entonces, el Hatha Yoga, si tú ves un cartel que pone clase de Hatha Yoga, es un clásico, es uno de los estilos de yoga más habituales y que puedes ver incluso con más frecuencia. Bueno, una vez hemos visto el Hatha Yoga, vamos a pasar primero de los más suaves a los más intensos. El más suave de todos, Yoga Nidra. Es un tipo de yoga en el que realmente a través de la postura y a través de la respiración estamos permanentemente en una postura tumbados generalmente y prácticamente toda la hora te la pasas tumbado porque es un tipo de yoga en el cual queremos profundizar muchísimo más en todo nuestro organismo a nivel sensorial y a nivel espiritual. Vamos repasando partes de nuestro cuerpo y entramos en silencio absoluto y en profunda quietud, sin hacer transiciones de ningún tipo. Ese es el Yoga Nidra. Por otro lado, el Yin Yoga es un tipo de yoga que tiene incorporada la medicina tradicional china desde el punto de vista de los meridianos, en los que trabajamos pues, con diferentes órganos, el bazo, el hígado, el riñón, estimulándolos como puntos de acupuntura, pero que también trabajamos la atención plena, digamos el mindfulness, porque una vez entramos en una postura, permanecemos en ella entre 3 y 7 minutos o entre 3 y 5 minutos. Así que el Yin Yoga diríamos que es un tipo de yoga pausado, lento, suave, en el cual entramos en la postura de una forma muy amable. No hacemos muchas posturas, cuantas menos posturas hacemos en la práctica, más yin es, cuantas más posturas hacemos, más yang, más solar, más calor se genera en el cuerpo. En este caso, el yin yoga es más frío, digamos, porque lo que trabajamos es grupos fasciales más que nivel estructural, como en las disciplinas que vamos a comentar ahora. Bueno, vamos ahora al yoga restaurativo. El yoga restaurativo hay gente que lo confunde con el yin yoga. Realmente en yin yoga no necesitaríamos utilizar bloques y soportes ni materiales. Tal como lo explica Paul Griley, que es el maestro que desarrolló esta técnica de yin yoga, realmente no haría falta. A diferencia del yin, en el yoga restaurativo sí que vamos a utilizar elementos que vamos a añadir en nuestra práctica. Pueden ser bloques, pueden ser bolster, pueden ser bolsitas como de semillas pequeñitas para ponerlas sobre muñecas, sobre rodillas, sobre la nuca, debajo de la nuca, perdón, sillas. Utilizamos sillas también para simular diferentes posturas, porque en restaurativo lo que queremos es una práctica en la cual se restaure por completo y lo conseguimos a través de posturas en descarga. Lo que hacemos es dejar todo el cuerpo en descarga. Quizás no hay puntos objetivo como tal, como podría verlos en el yin, yoga o en otros tipos, pero si dejamos que el cuerpo suelte por completo, como si te colgasen de una cuerda y todo el cuerpo cae, pues esas cosas son las que vamos a ir consiguiendo con una práctica de yoga restaurativo, en la cual se puede pasar por diferentes tipos de posturas, igual que en cualquier otra práctica, pero adaptadas a la persona en concreto, o a la patología que tenga o al momento de vida que esté atravesando. Bueno, y ahora ya vamos a unas prácticas un poquito más movidas. El Vinyasa Yoga es enlazar diferentes movimientos a través de la respiración de manera fluida, suave y elegante para conseguir movilizar la energía de nuestro cuerpo y movilizar todos los grupos musculares, tanto articulaciones como músculos. Vale, del siguiente tipo de yoga que vamos a hablar es del yoga Iyengar. Quiero hacerte una aclaración en este punto. No estoy mencionando los maestros que están detrás de cada uno de los estilos de yoga, porque sería meternos más en la parte de filosofía. El día que preparemos un tutorial para hablar de los maestros de yoga y de en sí cómo son esas clases y profundizar un poco más, ya lo avisaremos con antelación, para que puedas también un poco tener más
contenido y un contenido mucho más profundo y más denso para que engorde un poco el conocimiento que tengas del yoga. Entonces, Iyengar. El yoga Iyengar vamos a decir que sería un estilo de yoga, una metodología de yoga en la que las posturas se busca realizarlas para una perfección total estructural del cuerpo. Es el yoga donde más perfección quiere ver. Se permanece también en las posturas, muy parecido al Hatha Yoga, pero es como si no se permitiese el error. Los hombros tienen que estar perfectamente alineados, las muñecas perfectamente colocadas en la postura X, las caderas muy cuadradas a kiwaya, y se busca también apoyos, muchos apoyos con pared, muchos soportes, precisamente para conseguir esa perfección estructural de todo nuestro cuerpo. Es un yoga que tiene cierta dureza en cuanto a que hay que permanecer y ser muy consciente de que no se te baje el brazo, de que la mano, si la tienes que tener para arriba, esté perfectamente para arriba o perfectamente para los lados, pero que no se vaya ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, por explicártelo de una forma muy sencillita. Digamos que el Iyengar es como el más perfecto a nivel estructural y de imagen. Y por último nos metemos en 3 últimos estilos de yoga que son los que he decidido preparar para el día de hoy. Hay algún estilo más que aquí no está, que no lo he mencionado, y los iremos viendo quizás más adelante. Pero estos son los tipos de yoga más habituales que te puedes ir encontrando en las clases. Entonces, los 3 últimos tipos de yoga son Ashtanga Yoga, Jivamukti Yoga y el Rocket Yoga. Los menciono en grupo a los 3 porque tanto el Jivamukti como el Rocket derivan de unos alumnos de Ashtanga Yoga, de Patabi Jois, que es uno de los maestros del Ashtanga Yoga, y uno decidió crear unas series especiales para el Rocket Yoga con diferencias en cuanto al Ashtanga, y en el Jivamukti también se crearon unas series pero con otras filosofías y con otra base de cara a la creación de cada una de las clases de yoga. Por lo tanto, empezando en el Ashtanga. El Ashtanga es un estilo de yoga muy estricto, muy retador a nivel físico y muy estricto a nivel mental, sobre todo. Son 6 series en total. Además, la filosofía, la literatura, lo que nos dice es que tenemos que practicar 6 días. O sea, si quieres ser un alumno de Ashtanga Yoga, tienes que tener en cuenta que se establece una práctica diaria de 6 días mínimo a la semana. Los días de luna llena no se practica. Los días de luna llena no se practica en general en otras prácticas que sean muy intensas porque se entiende que el cuerpo está como un poco más predispuesto a la lesión. Es por eso un poco por lo que se hace. Pero en el Ashtanga lo tienen súper claro e incluso te lo ponen en carteles los días de luna llena para que no se practique Ashtanga. Suelen ser clases de duración entre 1 hora y media y 2 horas menos cuarto más o menos aproximadamente. Y son 6 series en total. Generalmente lo más habitual te vas a encontrar la primera y la segunda serie en los lugares en los que asistas. Es lo más común porque realmente practicar Ashtanga con fluidez y con constancia, solo con la primera serie ya tienes para bastante tiempo. Es una práctica quizás más exigente a nivel físico, pero puede empezar cualquier persona. Alguien que haya empezado completamente de cero también puede empezar en una clase de Ashtanga. Notará que hay cosas en las que se pierde porque incluso el dictado de la relación, o sea, el dictado de la clase, la pedagogía, como quien dice, pues en una clase, aquí te abro un poco un paréntesis, en una clase de Hatha Yoga, de Vinyasa Yoga, de Iyengar, puede haber, en función del profesor o de la profesora, pues puede haber más acompañamiento de frases con las posturas, que te acondicionen más la entrada y la salida de la postura, que te hagan profundizar más en energías sutiles o que te haga profundizar más en sensaciones físicas a lo largo en el recorrido del cuerpo. Sin embargo, en Ashtanga
directamente te van a estar dando indicaciones, nombran los números en sánscrito. Entonces, por ejemplo, te dicen ekam inhala, due exhala, trini inhala, chatuari exhala, y así va a ser todo el rato, diciendo 5 veces, 5 números, 5 respiraciones en cada una de las posturas, y lo único que te van a indicar es la postura. Por ejemplo, salto atrás, Adho Mukha Svanasana, ekam inhala, due exhala, te hace los 5 y te dirá la siguiente postura y de nuevo ekam inhala, due exhala. ¿Vale? Es un poco para meterte en la idea que te vas a encontrar ahí, que quizás no te van a decir entra, profundiza, o a lo mejor sí, porque hay profesoras y profesores que realmente tienen una habilidad brillante para decir lo que realmente pertenece a la pedagogía de la Ashtanga, más añadirles ellas o ellos su esencia natural acompañando esas posturas. Y de la Ashtanga nace Jivamukti Yoga, que el Jivamukti Yoga utilizan el armonio, que es un instrumento, lo suelen llevar siempre, y las clases están creadas con una idea inicial basada en la compasión, basada en el perdón, basada en el amor a todos los seres. Es un estilo de yoga que trata muchísimo el amor a uno mismo y el amor a los demás, a través de la práctica de yoga conducido con la respiración, exactamente igual. También son crean series para trabajar todo el cuerpo exactamente igual que en cualquier otro de los estilos. También en el Jivamukti cantan un mantra específico inicial, al igual que en Ashtanga Yoga. Me refiero en Jivamukti y en Ashtanga porque realmente ese mantra siempre es el que van a repetir. En otros estilos de yoga te puedes encontrar que depende del profesor, les apetezca cantar un mantra o no, y en función de lo que ellos decidan y quieran, pues pueden hacer la práctica de una determinada forma, independientemente de que la estructura de una clase de yoga tiene un sentido concreto. Pero volviendo a los últimos puntos de Jivamukti, hemos mencionado que tiene la meditación inicial, también tienen un saludo al sol específico de ellos, y también el Jivamukti se caracteriza por los asit, que es como se le llama, los asistentes o las asistencias. Generalmente en Jivamukti se narra mucho la práctica, quiero decir, el profesor no muestra tanto, sino que lo dice más, y de esa manera se puede ir acercando a los alumnos también para hacer ajustes. Y ya nos vamos al último tipo de yoga que he traído para ti hoy, que es el Rocket Yoga. El Rocket Yoga, igual, deriva del Ashtanga Yoga. Unos alumnos decidieron coger la serie primera de Ashtanga Yoga, la serie segunda de Ashtanga Yoga, hicieron una fusión y decidieron desarrollar el Rocket Yoga, en el cual es una práctica muy semejante a la Ashtanga, pero las transiciones que hay, es pasar de una postura a otra, porque pensemos que el Ashtanga, Jivamukti y Rocket podríamos decir que vienen de Vinyasa. ¿Por qué? Porque son fluidos en los que hay movimientos, no nos da tiempo a coger bloques, a colocar, a coger un cinturón. Vamos con la respiración, moviéndonos de adelante a atrás en las posturas, compensando unas posturas con otras generalmente. Y el Vinyasa, te recuerdo que viene del Hatha, o sea, en el Hatha me quedo quieta en la postura, pero si me voy a la rama de los yogas que son más movidos, me voy al Vinyasa, al Ashtanga, Jivamukti y Rocket. Pues en el Rocket, cuando hacemos el Vinyasa, digamos, la transición de postura a postura, ellos muchas veces utilizan Pincha Mayurasana, que es una postura que hay que prepararla y hay que tener un tiempito de práctica para trabajar la fuerza, la elasticidad y el sostén, el equilibrio en la postura. Entonces es un poquito más exigente, pero por otro lado también es más divertido y más flexible que el Ashtanga Yoga. Así que te invito a que abras tu mente, a que estés abierta a probar nuevos estilos. Nosotras vamos a seguir haciendo diferentes tipos de prácticas para que se amplíe el repertorio de conocimiento que tienes acerca del yoga y lo notes mucho en tu cuerpo y en tu mente. Me despido de ti. Muchas gracias por estar conmigo un día más. Chao.